La verdad que vamos a profundizar un tema contigo que es la educación inclusiva desde el apoyo y la estrategia comunitaria. Tema Sí, interesante. bueno, sí, un poco esto, ¿no? Poder pensar en justamente en este tiempo donde la discapacidad está en boga y donde también está en riesgo, poder pensar esto, ¿no? Como el proceso antagónico o el que contrasta los desafíos que lleva la discapacidad tiene que ver con la inclusión. Así que bueno, creo que es un momento oportuno para nuestra provincia, para nuestra patria, entrar en este debate o en esta reflexión, me parece. Bien, Coco, permiso. Bueno, un grato momento poder saludarte y tenerte acá. Em, Coco, desde tu mirada profesional como psicopedagogo, una primera reflexión respecto a cuál es el momento y cuál es esta situación epocal que estamos viviendo respecto a las personas con discapacidad y los trayectos de inclusión educativa en el acceso a la posibilidad de tener un derecho a la educación y que esto no sea tomado como un privilegio como aparentemente debería ser tomado, ya sabemos con las políticas que se están tomando actualmente. En principio esto, ¿no? La historia de la discapacidad, o mejor dicho, de las conquistas en derecho de la discapacidad, no es una historia aislada, no es una historia que le sucede a nuestro país o a nuestra provincia o a nuestra región, sino es la historia del mundo. Ya desde la Convención Internacional de Discapacidad celebrada en el año 2006, los avances en la legislación fueron importantes y fueron un acuerdo que, como sabemos, nuestra Constitución adhiere a todas estas convenciones, donde se propone justamente una mirada nueva en relación a la discapacidad y donde se corre en principio del modelo médico hegemónico para pensar el modelo social de la discapacidad. Y en ese modelo social hay algo hermoso que sucede en la convención, que es las mismas personas con discapacidad dicen, nada de nosotros sin nosotros, ¿no? Entonces se pone en boga algo que durante muchos años se fue logrando, que es pensar a la discapacidad y a la persona con discapacidad como sujeto de derecho, no como objeto de derecho, ni como objeto de patronato, ni objeto ni patrimonio de alguien o tutelar, sino como sujeto de derecho. En ese sentido, la búsqueda de la discapacidad, la búsqueda del acceso, la inclusión, se torna como este objetivo prioritario para sortear los desafíos que plantea y presenta la discapacidad. Entonces, en este tiempo, también históricamente, todo lo que tiene que ver con los materiales propuestos, con el material, los grandes teóricos de la inclusión, como fueron Eita y Eichhoff, plantearon justamente pensar a la discapacidad como una conquista y como un hecho, un ejercicio del derecho humano, pero que básicamente interpela a la sociedad toda, ¿no? Y entre ellos, una de las interpelaciones más fuertes que hay es las barreras de los prejuicios, ¿no? Las barreras son simbólicas y también materiales. Digo, cuando no hay una escalera hay una barrera material, pero cuando hay un grupo de personas que piensan que una persona con discapacidad no tiene que formar parte, hay una barrera simbólica. Imagínense pensar en la barrera simbólica desde este lugar de ir construyendo nuevas formas de pensar y de albergar a la discapacidad, a tener un discurso donde se plantea la discapacidad como un gasto, donde se plantea la posibilidad de acceso de personas con discapacidad como un gasto que tiene que tener ciertos momentos donde donde no haya déficit fiscal o donde haya superávit. Me parece que ahí hay como una mirada respecto al otro y a las personas con discapacidad que va en desmedro de aquello que tanta lucha, tanto sacrificio y tantas vidas se ha llevado, digamos, en esto de las personas con discapacidad que se animaron a ir levantando la voz y la sociedad se animó a escuchar. Porque una cosa es pensar la discapacidad desde un lugar privilegiado o normado y otra cosa es escuchar a la persona con discapacidad y hacer lugar a esas voces, a esas trayectorias vitales y existenciales que tienen que ver con vidas que merecen lo mismo que todas las vidas, digamos. Por eso es un momento crítico, digamos, donde la gran barrera era los prejuicios, imagínense, en este contexto donde te dicen que la discapacidad es un gasto o que la discapacidad es un problema de cada uno. Escuchamos un discurso muy nefasto que era decir, el que no tuvo la suerte de tener, el que tuvo la mala suerte de tener un hijo discapacitado, entonces uno dice, loco,
están poniendo el azar y la circunstancia en un prejuicio tremendamente bárbaro, digamos. Están pensando que tener una persona con discapacidad es una desgracia y no una condición de la existencia humana que también hay que albergar y abrazar, ¿no? Esto es interesante como para pensar, ¿no? Así que bueno, nada, esta lucha de muchas madres, padres, profesionales, instituciones, tiene que ver con esto, con garantizar el derecho Coco, a personas que han luchado. Sí. permiso. Hablábamos antes de que podamos salir al aire y Ursu hacía una linda reflexión respecto de poder pensarla en esto que decís, desde el modelo segregador que se proponía, pasar al modelo médico y luego del modelo médico a lo que propone la nueva convención, que es el modelo social. Respecto de esto, Ursu, por favor te pido, Ursu, si vos lo podés poner más en palabra, que es lo que me planteabas. Me parece piola que podamos analizar más concretamente lo que está sucediendo hoy a nivel nacional y cómo eso repercute a nivel provincial y obviamente en nuestro desarrollo local educativo. Sí, Coco, por eso quiero hacerte esta consulta, digamos, ¿cómo ves vos los desafíos que hoy lleva esta implementación de la educación inclusiva en nuestro sistema educativo local y nacional? Hay está buena esa pregunta, ¿no? Ah, Yo creo que el gracias. mayor desafío, está re buena. Digo, el mayor desafío en esto de pensar la educación inclusiva en este contexto tiene que ver con el desafío de los prejuicios, ¿no? Cuando se empieza a utilizar como insulto la frase, cuando se vuelve a utilizar como insulto la frase mogólico, Ujú. cuando se estigmatiza a los sectores con discapacidad como se los mira peyorativamente, ahí nosotros tenemos un primer factor que atenta contra la inclusión, en el sentido de que nos interpela a decir, bueno, vamos a hacer todo un camino para que las personas se sientan incluidas y sean parte de esta construcción social de democracia, pero con una barrera que es innegociable y que atraviesa todo, que son los prejuicios y la naturalización de los discursos de odio y de segregación. Esto que vos decías bien, Úrsula, ¿no? ¿Cómo hacer con estos discursos? Y en este sentido, hay como siempre la inclusión de personas con discapacidad y todo lo que tiene que ver en relación al ejercicio de derechos humanos de todo y todas las personas, tiene una tensión interna muy grande, porque quiere decir que hay que hacer lugar a prácticas y hay que desestimar, desandar, romper, deconstruir estas prácticas que fueron típicas, digamos, que antes eran naturales, digo, hasta en la crianza de los niños, ¿no? Antes se pensaba de que si un niñito se lo vendaba todo para que crezca y crecía más sano. Y hoy entendemos que un niño tiene que andar libre, digamos. O sea, hasta en cosas pequeñas como la crianza, todo eso se fue cambiando. Entonces, me parece que no es un tema menor el pensar en este sentido. Y en nuestra provincia en particular, yo creo que hay una mirada hacia la discapacidad que siempre, que hay una deuda muy grande en relación a la discapacidad. Y Ujú. también a la visibilidad de las personas con discapacidad. Hoy se habla un poco más de autismo que en otros tiempos, se habla un poco más de trastorno de déficit de atención, hiperactividad, también se habla de un poco más de la dislexia, la discalculia, y digo, todo esto en otro tiempo había quedado, o sea, como que fue gradualmente ganando lugar en la agenda. Me parece que eh, lo peligroso de esta estigmatización o esta desestimación de las políticas hacia las personas con discapacidad es que hace que las construcciones que se hagan regional en relación a la discapacidad estén como más, estén en tela de juicio, o por lo menos se cuestionen o no se las tomen tan en serio. Entonces me parece que lo primero y lo fundamental tiene que ver con este discurso de odio y de segregación que empieza a crecer, ¿no? Y que uno empieza a escuchar que sí, o sea, digo, como que, Coco, salvo las personas que tienen familiares. perdón, Sí, aportando y ni más ni menos, dejando en evidencia esto que decís, ese discurso de odio, no solamente es un discurso, sino que lo pudimos ver a principio de año cuando salió aquel decreto donde establecía términos absolutamente de antaño, absolutamente estigmatizantes, donde nuevamente se empezaba a llamar a la persona como idiotas, estúpidos, etcétera, etcétera, etcétera. Llegamos a ese límite en el cual el propio gobierno nacional, por medio de un decreto, y la ANDIS mismas, la Agencia Nacional de Discapacidad, sacaba este decreto.
Realmente Tal cual. me parece un hecho tan violento, una barrera tan fuerte que viene a reafirmar todo esto que vos nos estabas explicando respecto a lo difícil que es poder romper aquellos prejuicios, pero no solamente prejuicios por miedo, ahora son prejuicios que no lo podemos romper por la violencia que se comunica. Tal cual, son prejuicios que son tremendamente nefastos para la construcción de lo cotidiano, digo, ¿no? Y no solo son discursos de odio, sino son discursos de dolorosos, digamos, ¿no? Porque cuando uno lo escucha de un lugar, digo, cuando lo escucha de un lugar es una cosa, ¿no? Y qué bárbaro, qué tremendo. Pero cuando uno escucha, ve, siente cómo se sienten los pacientes o la familia cuando escuchan esto, Mm. eh, ahí duele un montón porque vos decís, tanto tiempo de luchar para que mi hijo le den lugar en tal lugar por su discapacidad y de repente, eh, con todo lo que luchamos en la escuela, imagínense que están en las situaciones. En la escuela un niño le decía a otro niño de una manera y automáticamente la escuela intervenía. ¿Sí? Esto fue un cambio de paradigma. De pronto lo mencionan desde un documento público, digamos, me parece que ahí hay como una gran interpelación y creo que una de las claves tiene que pasa y tiene que ver, digo, por la formación que tienen las personas que ocupan lugares de poder, por la formación y por el paradigma al que adhieren, ¿no? Por eso por ahí, en esta cultura de desestimar toda la política, que no está buena, reconocer que cada posición científica es netamente política, digo. Si yo Bien. pienso que hay una raza de elegido, es político. Si yo creo que hay una raza de desestimado, es político. Si yo pienso que por tener cierta formación uno corresponde, también es político. Y me parece también interesante esto que contabas, ¿no? La quita de las pensiones, yo creo que es una respuesta a un montón de prejuicios que se fueron armando, que las personas que tienen personas con discapacidad son personas que no las necesitan, ¿no? Y ahí también me lleva a cuestionarme cómo muchas veces, y en varios casos, uno se encontró con personas que tenían pensiones con discapacidad, pero que no las necesitaban, ¿no? Ujú. Entonces digo, fíjense la responsabilidad que hay ahora, digamos, de no poder usar cualquier tipo de término, y la responsabilidad que tenemos también a futuro, o que tuvimos en el pasado, de no velar porque no se usa el nombre de discapacidad en vano, digo, ¿no? Entonces uno dice, la pucha, escuchar por ahí, en otros contextos, de decir, bueno, yo tengo una pensión con discapacidad y bueno, es algo que me consiguieron, ¿no? Y eso también es doloroso, digo, me duele mucho más lo de hoy, digamos, pero también digo, la pucha, ¿qué hacemos con aquello? Digo, esto no se puede volver a repetir, ¿no? No se puede volver a repetir, no se puede naturalizar esa práctica. Digo, las pensiones con discapacidad son necesariamente un ejercicio de derecho a las personas que tienen discapacidad. Y en este contexto no podemos dejar ni que sucedan en vano, pero tampoco podemos dejar que se hable de las personas con discapacidad sin que uno intervenga, ¿no? Y acá también es algo interesante. La convención dice nada de nosotros sin nosotros, pero también no podemos defender nada de las personas con discapacidad si solamente levantan la voz las personas con discapacidad y solamente sus familiares. Me parece que es una posición ética y humana que tenemos que tomar, ¿viste? Por eso veía, ¿no? Y Y que pensaba, ¿no? muchas veces son Hoy calladas, Coco. Ese también es el gran problema. La persona con discapacidad generalmente y la familia es callada. Entonces tenemos ahí un gran problema. Y entonces la voz la toman los que supuestamente pueden hablar por ellos o por ellas. totalmente, totalmente. Y ahí Ujú. también me parece siempre una pregunta, y acá como la gran cuestión que uno se hace, eh, mientras se debatía y se hablaba de las personas con discapacidad, la ley, eh, muy poco se escuchó de personas con discapacidad hablando de su postura, ¿no? Y me refiero a cómo un Estado y cómo los gobernantes y dirigentes tienen la responsabilidad de hacer escuchar las voces de las personas con discapacidad. Digo, fíjense qué paradigmático que el que salió a levantar la voz y uno de los que más se posicionó, un niño de 12 años, Ian Molle, Ujú. digamos, o sea, me parece que al gobierno le falta, y a los gobiernos le falta un montón, pero a nosotros la comunidad también un montón. Sí. Por Para eso, entender sí. por eso, Coco, creo que este tema da para mucho más. Creo que esto de la discapacidad y otros temas que nos profundizan y nos atraviesa como sociedad es para seguir charlando, porque como bien decís vos, no vemos tantas personas con discapacidad ocupando lugares de decisiones y tampoco vemos personas con discapacidad ocupando ámbitos laborales. Yo no sé, nos queda corto el tiempo, así que
Yo agradecida que de tenerte a través de la llamada, de la videollamada, quedaron muchas Sí. cosas por charlar. A mí me quedó preguntarte muchas otras cosas, pero te invitamos a una próxima salida, ya en el piso, Coco, ya no de tu casa. Sacate el pijama, Coco. Pero está bueno.